Imagínate estar en la quietud de tu hogar, cuando de repente una luz celestial lo llena todo, y una figura imponente pero serena se posa frente a ti. Esto fue lo que vivió María. Mira hasta el final del vídeo si tienes la fe que tuvo ella. No te olvides de suscribirte y darle me gusta si te agradan los temas bíblicos. Ahora sí, continuemos. María, una joven común en apariencia, pero destinada a cambiar el curso de la historia. Un ángel del Señor se le apareció y con palabras que resonaron como un eco eterno, le dijo: serás la madre del Salvador, el Hijo de Dios. ¿Qué harías si tú estuvieras en su lugar? Si tú sí o tú no definieran la esperanza de millones. María dijo sí. No titubeó, no dudó. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué sintió en realidad? Ella aceptó, a sabiendas de que su vida jamás sería la misma. Sin embargo, hay una pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿quién era realmente María antes de este momento divino? ¿Era solo una joven prometida a José, o había más en su historia que no conocemos? Algunos textos apócrifos, esos que la Iglesia decidió no incluir en las Escrituras, mencionan detalles intrigantes. Historias que han quedado sepultadas en el olvido, pero que susurran otra versión de los hechos. ¿Era José el único hombre en su vida? ¿O quizá María, como toda mujer de su época, tenía un pasado que las narrativas oficiales prefirieron silenciar? La tensión crecía mientras la noticia del embarazo se extendía. Imagina la reacción de los vecinos, los cuchicheos en el mercado, las miradas de juicio en las calles polvorientas de Nazaret. José mismo, un hombre justo, debió debatirse entre el amor y la traición percibida. ¿Cómo explicar que su prometida, antes del matrimonio, estaba encinta? Y lo más impactante, que el hijo no era suyo, sino de Dios. El Evangelio nos habla de la fe inquebrantable de José, pero no profundiza en el torbellino de emociones que debió enfrentar. Tampoco nos cuenta si esta unión fue realmente su primera experiencia amorosa o si, como otros hombres de su tiempo, ya había amado antes. ¿Y qué hay de María? ¿Era este joven carpintero su primer amor, o el destino la había llevado por otros caminos antes de encontrarse con él? No es un secreto que en la antigüedad las mujeres eran prometidas desde muy jóvenes. Algunas historias sugieren que María pudo haber sido parte de un matrimonio arreglado previo, o incluso que José, siendo mayor que ella, habría conocido otras uniones antes. Estos detalles no cambian el hecho divino, pero añaden matices humanos a un relato que hemos idealizado por siglos. Si María tuvo más parejas o si su corazón ya había amado antes de José, no disminuye su rol como la madre de Jesús. Al contrario, lo engrandece, porque nos muestra que Dios elige a personas reales, con historias reales, para cumplir sus propósitos eternos. Lo que importa no es el pasado, sino el presente y la fe que transforma todo. La tradición cristiana nos presenta una imagen pura y casi intocable de María. Pero, ¿acaso su humanidad no la hace aún más digna de admiración? Fue su valentía al aceptar lo imposible lo que marcó la diferencia. Fue su sí el que abrió las puertas al Salvador del mundo, aun en medio de las preguntas, las miradas y las dudas. La historia de María y José no es simplemente un relato de obediencia celestial. Es una historia de amor, de sacrificio, de humanidad en su forma más pura. Quizá no sabremos nunca todos los detalles, pero lo que sí sabemos es que, a través de ellos, Dios mostró que no busca la perfección en nosotros, sino un corazón dispuesto. ¿Qué harías tú si hoy un ángel tocara a tu puerta? Imagina por un momento el corazón de una joven, pura y humilde, latiendo con fuerza ante una decisión que cambiaría la historia del mundo para siempre. María, una joven común a los ojos del mundo, pero extraordinaria a los ojos de Dios, se encontraba en el centro de un plan divino tan asombroso que aún hoy llena de misterio y admiración a la humanidad. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué la hacía tan especial? Algunos se preguntan si su vida había tenido otros vínculos antes de José, si había experimentado los caminos del amor humano antes de que el ángel la visitara. La respuesta es tan contundente como inspiradora: no. José fue su primer esposo, pero su relación fue única, marcada por la obediencia a un propósito mayor. María no era una figura elevada por linajes terrenales, ni una mujer que buscara protagonismo. Era, simplemente, una sierva del Señor. Su relación con José no había llegado aún a la consumación, y en esa pureza,
física y espiritual, se encontraba un reflejo del propósito celestial. Fue en ese estado de santidad que el ángel Gabriel se presentó ante ella con un mensaje que estremecería su mundo y el de todos nosotros. Sería la madre del Salvador. ¿Cómo podía ella, tan joven, tan humana, asumir semejante responsabilidad? Las preguntas llenaban su mente, pero su corazón se inclinó con humildad y valentía. Es crucial entender que la elección de María no fue casualidad. Dios vio en ella un corazón dispuesto, una fe inquebrantable y una vida marcada por la integridad. No había sombras en su pasado ni secretos que ocultar, su entrega total a Dios era evidente. José, un hombre justo y noble, fue su compañero en este extraordinario viaje, pero ambos sabían que su relación estaba marcada por algo más grande que ellos mismos. La unión entre ellos no se trataba solo de amor humano, sino de obediencia y servicio a un llamado divino. El miedo, por supuesto, tocó a la puerta del corazón de María. ¿Cómo no temer? Estaba a punto de enfrentarse a miradas incrédulas, rumores malintencionados y juicios injustos. Pero en su temor encontró fuerza, y en su fe, encontró paz. Aceptar el plan de Dios significaba someterse a un propósito eterno, incluso si eso implicaba cargar con el peso de la incomprensión humana. Su sí resonó no solo en la tierra, sino también en el cielo. La pureza de María no era solo una cuestión física, sino un estado de su alma. Había sido apartada desde antes de su nacimiento para un propósito tan elevado que desafía nuestra comprensión. Al elegir ser la madre de Jesús, María no solo aceptó un rol en la historia, sino que se convirtió en el símbolo de la obediencia perfecta a Dios. Su vida nos recuerda que Dios no busca perfección externa, sino corazones entregados y dispuestos a caminar en su voluntad. La historia de María y José nos enseña que el verdadero amor no siempre se trata de lo que el mundo define como romance o pasión. Su relación era un pacto de confianza y fe mutua, una alianza bajo la guía de Dios. Cuando José supo del embarazo de María, dudó, como cualquier ser humano lo haría. Pero en su duda, Dios habló, y José obedeció. Esta pareja nos muestra que la obediencia a Dios puede superar cualquier prueba, cualquier incertidumbre. Es un error pensar que María buscaba ser exaltada o venerada por encima de otros. Su mayor anhelo siempre fue glorificar a Dios con su vida. En cada paso que dio, desde aceptar el mensaje del ángel hasta acompañar a Jesús en el camino al Calvario, María demostró que el verdadero liderazgo espiritual está en el servicio, en el amor y en la humildad. La figura de María no es polémica por su pasado, porque no hay escándalos en su historia. Si algo genera controversia, es su capacidad de decir sí cuando la mayoría de nosotros habría dicho no. ¿Cómo podría una simple joven asumir una misión tan grande? Porque su fuerza no venía de ella misma, sino de la confianza plena en el plan de Dios. Cada vez que recordamos a María, no lo hacemos para glorificarla como si fuera igual a Dios, sino para admirar cómo, siendo humana como nosotros, permitió que la voluntad divina se cumpliera a través de ella. Su vida nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a decir sí al llamado de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente? La elección de María como Madre de Jesús no solo fue un honor, sino una carga que ella aceptó con gracia y valentía. Su historia nos llama a vivir con fe, a confiar en el plan de Dios y a recordar que, en nuestras vidas, la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia y la humildad. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a entregar para cumplir el propósito de Dios en tu vida? Imagina por un momento recibir un mensaje que cambiará tu vida para siempre. No un mensaje cualquiera, sino uno que desafiará tu entendimiento, tus planes y tus miedos más profundos. Así fue para María, una joven sencilla, que en su humildad jamás imaginó que el cielo mismo le hablaría. Un ángel le dijo: «Vas a ser la madre del Salvador». ¿Qué harías tú si Dios te pidiera algo tan grande, algo tan imposible? María, sin cuestionar, dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Ese sí cambió la historia de la humanidad. A veces, Dios nos pide caminar por caminos que no entendemos. Nos empuja a cruzar puentes que parecen frágiles, a entrar en batallas donde no vemos nuestras armas, o a sembrar en terrenos que parecen estériles. Pero en esos momentos, no nos pide comprender, nos pide confiar. Nos pide obedecer. Porque donde nuestra lógica termina, empieza su poder. Él no busca personas perfectas,
busca corazones dispuestos. Así como María, nosotros también somos llamados a decir: aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Es fácil querer controlar cada detalle de nuestra vida, pero, ¿y si te dijera que la inteligencia de Dios es infinitamente superior a la nuestra? María no entendía todo, pero confiaba en que aquel que le pedía caminar por ese camino sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada paso que damos en fe es un acto de rendición, un reconocimiento de que el control no está en nuestras manos, sino en las suyas. El camino de Dios a veces parece misterioso, incluso contradictorio. Puede que te pida dar un salto cuando lo que quieres es quedarte quieto, o quizás esperar cuando lo que anhelas es correr. Pero cada paso de fe es una declaración: Señor, confío en que tú ves el panorama completo, mientras yo solo veo un fragmento. Hay algo poderoso en la obediencia. No se trata solo de seguir órdenes, sino de alinear nuestro corazón con el de Dios. Cuando obedecemos, tomamos su inteligencia, su perfección, y la hacemos nuestra. María no solo aceptó la voluntad de Dios, la abrazó, la vivió, y por medio de su fe, el Salvador llegó al mundo. ¿Qué milagros podrían suceder si tú también confías en el plan de Dios para ti? Pero la obediencia no siempre es fácil. María enfrentó dudas, críticas, y probablemente el miedo al rechazo. Sin embargo, su fe fue más fuerte que su temor. Nosotros también enfrentaremos momentos donde obedecer a Dios nos costará algo: nuestra comodidad, nuestros planes, o incluso nuestra reputación. Pero el costo nunca se compara con la recompensa eterna. En este mundo lleno de incertidumbre, necesitamos el tipo de fe que tuvo María. Una fe que dice sí, incluso cuando las preguntas no tienen respuestas inmediatas. Una fe que no necesita ver todo el camino para dar el primer paso. Una fe que confía en que, si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Dios no necesita nuestras capacidades, Él necesita nuestra disponibilidad. Cuando respondemos a su llamado, Él pone en nosotros todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. María no era una experta en planes divinos, pero estaba disponible, y eso fue suficiente. Nosotros también podemos ser instrumentos poderosos en sus manos, si nos rendimos completamente a Él. ¿Te imaginas qué habría pasado si María hubiera dicho que no? El plan de Dios siempre se cumple, pero qué privilegio tan grande ser parte de su obra. Cada vez que obedeces, te unes a algo mucho más grande que tú mismo. Te conviertes en parte de un plan eterno que impacta vidas más allá de lo que puedes imaginar. Hoy Dios sigue buscando Marías que digan sí. Que, aunque no entiendan el plan completo, se atrevan a confiar en Él. Él nos llama a caminar en fe, a vivir en obediencia, y a recordar que no somos nosotros los que tenemos que tener todo bajo control. Él es perfecto, y su inteligencia es nuestra guía. ¿Te atreves a decir sí como María? Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Te deseamos que tengas muchas bendiciones en este día. Amén.